Ciero, como siempre, un gusto, Eduardo. Buen día. Poder saludarte, un placer, y saludar a tu público que te escucha. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo impacta, un placer también tenerte como siempre por acá, Eduardo, pero cómo impacta a México este anuncio de Estados Unidos, la elevación de estos aranceles al 50% en el caso del acero y aluminio? Pues mira, nos afecta de diversas maneras. En primera, afecta anímicamente porque nosotros ahora vemos que ilusamente pensábamos que teníamos en Estados Unidos un fuerte aliado, amigo, vecino y socio. Y ha demostrado que ninguna de las dos, bueno, excepto la de vecinos, lo demás no ha hecho gala de comportarse como socio, como amigo o como aliado, solamente como vecino. Y duele ahí en la parte anímica y nos genera una gran problemática económica, porque mal o bien de aluminio y de acero estamos exportando, según datos oficiales del Instituto Mexicano para la Competitividad, estamos exportando alrededor de 57 mil millones de dólares de esos productos. Inconcebible, porque Estados Unidos no es autosuficiente en el acero y aluminio que necesita su economía. Y el 50% de lo que le estamos exportando a la Unión Americana tiene como destino la industria de la construcción y el 25% al sector automotriz, donde México, Estados Unidos y Canadá conforman un clúster, así se dice, un conglomerado de empresas, tanto en Canadá como en México y en Estados Unidos, que trabajan de manera común en la producción automotriz. Es decir, el asunto sería equivalente a que Trump escupe al cielo con el alto riesgo de que el escupitajo le vaya a caer en la cara, porque está afectando principalmente a ese clúster automotriz en primera instancia, en segunda, por supuesto, a su consumidor, porque esas importaciones con arancel elevan el costo y presionan los costos de los productos o de las piezas que México y Canadá exporta. Canadá le va peor, porque Canadá es el principal exportador de acero y el principal exportador de aluminio. México es el tercer exportador de acero a la Unión Americana después de Brasil, pero no es un exportador relevante de aluminio. Pero de todas maneras pues nos afecta, porque está en juego una gran cantidad de dinero que soporta empleos, que soporta utilidades, ingresos, divisas y salarios de los trabajadores. Indudablemente esto pues nos afecta, nos complica las cosas. ¿A partir de cuándo pudiéramos ya resentir, Eduardo, esas afectaciones? Pues ya, porque el asunto aplica desde el 4, así es que si ahorita alguien quiere exportar o tiene la idea de exportar aluminio o acero, se va a encontrar con que hay un impuesto extra. Claro, a mí me parece que el modelo de Trump es muy claro. Primero aprieta unilateralmente, comete barbaridades impensables, escandaliza a su interlocutor y después se sienta a negociar. Y me imagino que la industria automotriz norteamericana lo primero que querrá hacer es explicarle al señor Trump cómo le complica las cosas a la industria, cómo pone en riesgo los trabajos en la industria automotriz y cómo finalmente va a repercutir en el consumidor estadounidense. Y después de eso supongo que Trump tendrá que reconsiderar las medidas, como acostumbra hacer, dando la clara imagen de que el señor es una anarquía en dos pies, y que el señor comete una serie de barbaridades estratégicas con el ánimo de tener a todo mundo atento a lo que haga y dispuesto a negociar con él. Sí, la presidenta decía y planteaba además que esta decisión pues no tenía sustento legal. Decía también que pues hay un tratado, ¿no?, que regula todo lo relativo al intercambio comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, hablando pues del TEMEC. ¿Qué opinión te merece, Eduardo? Pues mira, no tiene asidero, no tiene lógica, pero pues es una decisión de Estados Unidos, ¿no? Es una decisión de Estados Unidos que ciertamente, como te había comentado al principio, lesiona anímicamente el ánimo de México y de Canadá, pero es una decisión de Estados Unidos y ahí podemos no estar de acuerdo, pero es una voluntad del presidente de la Unión Americana
los principales afectados son el consumidor norteamericano, que va a acabar pagando parte de ese arancel, va a perjudicar de manera muy importante a la industria automotriz, va a complicar mucho las cosas en los clústeres automotriz. Mira, te doy un dato que es importante. Sí. México abastece el 40% de todas las autopartes que importa Estados Unidos de todo el mundo. Es decir, por mucho somos los principales exportadores de autopartes. Debe decir, y en alguna ocasión, por cierto, ustedes deben estar muy orgullosos, que una empresa sonorense es la que abastece la inmensa mayoría de los volantes automotrices que se montan en las unidades que acaban armándose en Estados Unidos. O sea, una empresa de Sonora es la que abastece el 90%, más del 90% de los volantes que usan varias marcas y que se ensamblan en Estados Unidos, para no hablar de México, por supuesto, donde esa firma pues, es también una proveedora relevante. O sea, para que veamos de qué nivel. Te pongo otro terreno, un ejemplo más. ¿Sabes cuántas latas de aluminio consume la economía estadounidense? A ver, ¿cuántas, Eduardo? Deben de ser millones. 100,000 millones de latas de refresco o de cerveza. Tú dime cómo les va a repercutir a los productores de esos bienes el hecho de que le ponga el doble de arancel. Bueno, indudablemente van a tener que elevar el precio de las cervezas y de los refrescos, y esto va a generar un problema y una inconformidad y una presión inflacionaria. Imagínense, ¿no? Imagínense subirle a la cerveza y a los refrescos. Oye, Eduardo, ¿valdría la pena, ya con todo este contexto, que México tome represalias ante esto? Mira, no estamos enfrentándonos a Biden, estamos con un tipo que es muy reactivo, que es muy visceral. Yo creo que si tuviera, y es mi punto de vista, por supuesto, si nosotros tomamos un poco de tiempo para darle a Estados Unidos las consecuencias que merece esa actitud, esas decisiones, yo creo que sería a la postre mucho más redituable el aguantar tantito, a ver cómo reacciona el mercado estadounidense, a imponer algún tipo de reacción. Lo que necesita hacer la presidenta, claro, yo quién soy para aconsejarle, pero lo que necesita hacer la presidenta de México es ir a Alberta, a la reunión a la que está siendo invitada por parte de Canadá, del grupo de los 7, y ahí sentarse primero con el primer ministro canadiense y después entre los dos buscar a Trump y sentarse a platicar con ellos, porque ya la idea de la llamada en muy buenos términos ya creo que ya no funciona. Hay que sentarse con Trump para negociar y de frente tratar de decirle que nos trate como socios y como aliados que hemos sido y no como enemigos. Oye, Eduardo, aprovechando la llamada, yo quiero preguntarte sobre tiene que ver con Estados Unidos, el cierre de puertas a 19 países, lo anunció apenas el día de ayer. Se salvan deportistas, ¿no?, del Mundial y de los Olímpicos, pero sí va a frenar la entrada a Estados Unidos de personas de varias nacionalidades, con el sobretexto de evitar la entrada del terrorismo. ¿Qué impacto tiene este tipo de decisiones ya? Porque también está incluso pues son visas de estudios, son visas de turistas, de residencias, de actividades comerciales, conferencias, reuniones, negociaciones. ¿Qué impacto económico tiene esto? Es muy importante y muy diverso. Ajá. Yo no descarto que haya jugadores que prefieran no ir al Mundial. Y yo estoy seguro de que habrá turistas que no quieran ir al Mundial, y muchos turistas que no tengan que ver con el fútbol ya han decidido y se ha notado una reducción en el flujo de turistas a la Unión Americana, porque tú no vas a gastar en avión y estar ahorrando, estar dispuesto a endeudarte en tarjetas de crédito para ser mal recibido o correr el riesgo de que alguien te revise el teléfono, te trate como si fueras a pedirles limosnas y después que no te dejen entrar. O sea, habrá muchas personas que prefieran no correr con esa experiencia y van a cancelar, ya han cancelado los viajes. Yo creo que es una actitud de veras prepotente, altanera,
injustificable en estas épocas del mundo, pero bueno, todo eso lo va a tener que pagar. Yo creo que hay una fuerte corriente anti-Trump dentro de la propia Unión Americana. Todo eso trae consecuencias muy relevantes para el prestigio de un país que pretende ser líder en el mundo y que la verdad no está demostrando ser un país que respete la migración, que ha sido la pieza angular de su liderazgo económico. Bueno, está muy interesante, muchos temas, sin duda alguna. ¿Algún comentario ya con el que quisiera cerrar, Eduardo? Pues mira, seguimos teniendo muchas dificultades. Viene Marco Rubio, yo creo que ahí las cosas muchas cartas se van a poner sobre la mesa, sobre todo lo relacionado con la delincuencia organizada. También nos van a echar en cara el asunto de nuestra amistad con Cuba, de la presencia de los médicos cubanos, de los regalos que hemos hecho de petróleo a la isla, de los libros de texto que ahora sabemos estuvo financiando el gobierno mexicano hacia Cuba. Ese es un asunto que molesta mucho a la Unión Americana y que sin lugar a dudas nos van a echar en cara, como nos van a echar en cara nuestra apertura al mercado y a los productos chinos, que también les molesta mucho a la Unión Americana. No, pues todo les molesta, pero bueno, en fin, vamos a darle seguimiento. Por lo pronto, agradecerte, Eduardo, infinitamente tu participación en este espacio. Un abrazo. Siempre es un gusto, Nidia. Gracias, que tenga buena jornada. Eduardo Torreblanca, analista financiero, siempre muy interesante lo que nos comparte, los puntos de vista, el análisis que hace, pues, y todos los temas, la forma que tienen relacionarlos, ¿no? Ahí está, cómo impacta a México el arancel del 50% al acero y aluminio que impuso ya desde ayer Donald Trump y que impacta a varios países. Uno de ellos, evidentemente, es el nuestro, uno de ellos es México. Vamos a mensajes, en un instante regresamos. Sonora Noticias AM. Volvemos.